Todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues ya en clase estuvimos abordando lo que era el método estructural, propiamente como se los manejé, la estructura psíquica de la personalidad, el ello, yo y super yo. De ahí se desprende también principalmente dentro de ese modelo de la teoría psicoanalítica lo que son los impulsos de vida y muerte, que da lugar también a esas pulsiones o parte de esa estructura de lo que es el ello, yo y super yo, que como lo vimos, tiene que ser una forma equilibrada para que el sujeto, la persona, el paciente pueda estarse desarrollando adecuadamente en lo que es su día a día y su entorno. Entonces, hoy abordaremos o trataremos lo que es Eros y Thanatos. Dice una frase de Sigmund Freud: nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Te la dejo para que la reflexiones. Bien, según Sigmund Freud, desarrolló diversos modelos para explicar la personalidad humana a lo largo de lo que fue su carrera literaria. Desarrolló 5 teorías sobre la personalidad, en las cuales la topográfica, la cual ya abordamos y vimos, la dinámica, la económica, la genética y por último la estructural, que recientemente acabamos de abordar. Cada una de ellas aportaría o aporta principalmente para la explicación de la neurosis, de la histeria, del comportamiento, de las situaciones muchas veces no resueltas por parte del ser humano y que por índole viene siendo esa génesis que está causando cierto malestar o inestabilidades en tu día a día, en tu entorno o en la forma cotidiana en la cual tú te estás desarrollando o desempeñando. Sigmund Freud usó los términos Eros y Thanatos para referirse a dos instintos básicos del ser humano: el instinto de la vida y el instinto de la muerte, usando de referencia a estos dioses de la mitología griega. Por un lado, en cuestión de la mitología griega, tenemos que Eros fue hijo de Afrodita, el cual su misión pues era estar vigilante, estar lanzando ciertas flechas en las cuales buscaba estabilidad o inestabilidad, tanto en el ser humano como en el mismo Olimpo, en sus propios dioses que ahí se tenía. En cuestión de la vida de Eros, pues principalmente conoció en aquellos momentos mitológicos a Psique, la cual era una mujer, una diosa demasiado bella, que incluso se llegaba a comparar con su propia madre, Afrodita. Por el otro lado estaba Thanatos, que fue hijo de Nix, hijo de la noche. Nix pues tuvo 2 hijos, Thanatos e Himnos. Himnos se encargaba que el ser humano estuviera completamente relajado al momento de estar o iniciar el proceso de estar dormido. Sin embargo, Thanatos, su papel principal era el que llevaba o transitaba o traía lo que era la muerte. Hubo algunas disputas ahí entre Himnos y Thanatos en cuestión de que pues Himnos quería que no fuera tan intransigente, que no se llevara a las personas hacia la muerte, pero el papel de Thanatos era principalmente la muerte. En cuestión de este sentido configurado, pues a Freud le llamó la atención estos 2 instintos en los cuales el ser humano se llega a consolidar, se llega a dirigir, y que estamos ahora sí que deseosos tanto de la vida como de la muerte en ambos extremos, y cada uno aporta una situación
en particular en nuestro día a día. Sigmund Freud introdujo los conceptos de eros e instintos de muerte, también llamado thanatos, como las dos fuerzas fundamentales que gobiernan, que rigen, que sustentan al comportamiento humano o al comportamiento del ser humano. Estas dos fuerzas no solo operan en lo individual, sino también, ojo, en un contexto social y cultural o sociocultural, que hoy en día pues sabemos que somos unos seres biopsicosociales y obviamente que estas fuerzas de impulso van a estar alrededor de estas tres esferas. Las pulsiones como elementos fundamentales de la vida psíquica, debemos principalmente entender, por un lado, el concepto de eros desde la perspectiva psicoanalítica. Y esta es principalmente un lugar necesario conocer lo que es el concepto de pulsión y la importancia que tiene en la psique humana o prácticamente en nuestras funcionalidades de nuestro día a día. Recibe el nombre de pulsión todo aquel impulso o fuerza que conduce al sujeto a llevar a cabo algún tipo de acción, generalmente con el fin de satisfacer algún tipo de necesidad. ¿Sí? Entonces, va ese impulso, vamos a hacer o tenemos que llegar o vamos a hacer todo lo que sea necesario para alcanzar a cubrir, para alcanzar a llegar principalmente lo que a mí me satisface, lo que yo quiero o lo que yo voy a lograr. Freud consideraba que la vida psíquica estaba principalmente ligada a este tipo de pulsión, siendo la libido el núcleo de la vida psíquica y la energía vital del ser humano o de la mente humana. Se trataba de fuerzas poderosas que surgen ante un estado tanto de tensión que busca ser resuelta, esa incertidumbre, esa inquietud, todo aquello en lo cual, ¿sabes qué? Lo quiero, lo voy a obtener. La pulsión es un último término en cuestión del origen de toda actividad mental, siendo representante psíquico de los estímulos somáticos del cuerpo y consta de un fuerte, por ejemplo, órgano de donde va a nacer esa inquietud, ese impulso, eso que quiero. El otro viene siendo fuerza, que es el grado o empuje a la acción de donde nació ese origen. Sabes que tengo mucha hambre y van todos los sentidos y todas las formas para que se pueda lograr o cubrir esa pulsión. La meta es la satisfacción de la excitación, cuando disfrutas aquello que has logrado, aquello por lo que tanto trabajaste, por lo que tanto quisiste. Y el objeto es lo que satisface a esa pulsión. Viéndolo de otra manera, pues puede ser principalmente como parte de esa motivación que nos genera o que nos hace actuar de tal o determinada manera. Ahora bien, ya que te di esta pequeña introducción, vamos a conocer entonces quién es Eros o qué es Eros en nuestra vida. Ya no tanto en la cuestión mitológica griega, sino en la estructura de la mente humana. Entonces, Eros o instinto de vida o impulso de vida. Eros, el instinto de vida, se refiere a las fuerzas
que promueven la vida, la creación, la supervivencia. Freud lo llega a asociar con el deseo de la vinculación, del amor y la conservación. Su objeto principal es garantizar la supervivencia y a mantener la materia viva e integrada en un todo, en un principal cuestión de ser. Impulsa a las personas o impulsa a nosotros hacia el placer y las relaciones, buscando a toda costa cualquier tipo de dolor. Si te acuerdas cuando mencioné la estructura psíquica de la personalidad, nacemos con el ello. El ello es aquel placer, sí, principio de placer. Lo quiero, lo veo, lo quiero, lo tengo porque puedo. A toda costa. Pero no quiero que me cause el dolor el no tener eso, aquello que tanto deseo o espero. Este tipo de pulsión integra dos conceptos que Freud inicialmente consideraba separados: la pulsión sexual y la pulsión de autoconstrucción. Sin embargo, espérenme, esto también forma parte de lo que son esos principios de placer, eso que tanto va a mover o a generar ciertas cuestiones que finalmente, si no se llega a resolver, puede crear esa neurosis en el ser humano. Este instinto tiene una manifestación más concreta en lo que Freud llamó líbido o la energía sexual, que no solo se limita a lo sexual en sentido estricto, cabe aclarar, sino que también incluye cualquier forma de deseo o atracción hacia algo que nos proporciona placer. La comida, la apuesta, el chisme, aquello que tanto disfrutas, que era lo que te estaba comentando en clase, aquello que te va o te vas a regir por el principio de el placer. El Eros nos conduce también a mantener relaciones tanto con nosotros mismos como con los demás. Esto nos permite la aparición de la aproximación y de la identificación que tenemos con el entorno y con los demás. Ahora bien, te voy a mostrar unos ejemplos en cuestión de Eros en una situación un tanto cotidiana que probablemente te pueda sonar o resultar muy familiar. Cuidado personal. Ejemplo, comer adecuadamente, hacer ejercicio o buscar una atención médica son expresiones del impulso de autoconservación. Quiero mantenerme, ya estoy en cierta edad, tengo esta problemática, tengo esta enfermedad, estos síntomas. ¿Sabes qué? Si quiero llegar a Navidad, si quiero llegar a Semana Santa el año que entra, etcétera, pues tengo que ver qué está pasando con mi cuerpo. Entonces, sí o sí, tengo que informarme al respecto. Relaciones afectivas. El deseo de estar en pareja y de tomar una familia o de mantener relaciones de amistad que nutren emocionalmente son manifestaciones de Eros. El acto de enamorarse, cuidarse mutuamente o crear vínculos afectivos profundos responde obviamente a ese instinto. Y si recordamos lo que te decía en un momento anterior o al inicio, la funcionalidad de Eros en la mitología griega es esa flecha de que sabes que quiero unir, quiero juntar, quiero ver qué sucede con esas cuestiones placenteras que sin embargo obviamente
que por estar con esas relaciones y demás puede llegar a generar también algún tipo de caos. Crecimiento personal. El deseo de aprender, desarrollar habilidades o encontrar satisfacciones creativas, como escribir, pintar o participar en actividades recreativas, también se pueden llegar a considerar una manifestación de Eros, ya que fomenta el desarrollo y la vitalidad. Si te fijas, Eros viene siendo la vida. Quiero cuidarme, quiero tener esos lazos profundos, quiero tener un crecimiento, una vitalidad y un desarrollo por cada uno de los escalones, partes o lugares en donde yo me esté desarrollando o pasando. Ok, hasta aquí dejamos lo que es Eros. Ahora vamos a conocer Thanatos, el impulso de la muerte, aquello en lo cual pues obviamente a todos la muerte nos genera esa incertidumbre, ese caos, esa cuestión en la cual está muy sombrío, aquello que nos causa qué va a pasar. De ahí de Thanatos viene lo de tanatología. Thanatos, por el contrario, es el instinto de muerte. Designa las pulsiones de muerte que tienen hacia la autodestrucción, con el fin de hacer que el organismo vuelva a su estado inanimado, la desintegración, irse hacia la muerte. ¿Sí? ¿Sabes qué? No, ahí párale. Eso no va a suceder. Esto ya no puedes continuar. Las enfermedades, los excesos, etcétera, etcétera, que tienen que llegar a poner un punto determinante. Freud sugirió que los seres humanos tienen un impulso inconsciente hacia la destrucción, la agresión y en última instancia la muerte. Sí, tienes que generar ese placer, cubrirlos y demás, pero tus excesos pueden llevarte hacia un lugar en el cual no es deseado por nadie. Este instinto puede expresarse de manera directa a través de comportamientos autodestructivos o de manera indirecta a través de la agresión dirigida hacia los demás, que se lleguen a fragmentar esas relaciones sanas que pudiéramos tener con el entorno, con otras personas, con otras situaciones. Thanatos seguía por el principio de nirvana, reducir y eliminar la excitación, para no encontrar placer en la solución de conflictos, sino en la vuelta completamente de la nada, en ese vacío. Thanatos está presente tanto en el deseo consciente como inconsciente de terminar con el sufrimiento o de liberarse de tensiones internas, lo que a veces lleva a conductas destructivas o autolesivas. Deja esa relación, deja de consumir aquello, deja de tomar esto, deja de pensar en cuestiones de relaciones sexuales, no te va a llevar a nada bueno. Sabes que te está llevando hacia un final que no queremos. Y probablemente la persona quiere parar, pero sin embargo, inconscientemente sabe lo que busca, sabe lo que quiere, sabe que quiere que algo más, una fuerza externa, termine con ese sufrimiento o con esa situación que está llegando a tener. Ejemplos cotidianos de Thanatos. Tenemos, por ejemplo, comportamientos autodestructivos, hábitos dañinos como fumar, beber en exceso o exponerse a situaciones de peligro innecesarios son manifestaciones de instintos de muerte. Manejar ebrio,
andar a altas horas de la noche, por lugares en los cuales no son apropiados, etcétera. Agresión. Las peleas físicas, insultos o actos de violencia hacia los demás pueden ser una expresión de tanatos, ya que se busca la destrucción o el daño de otro como una forma de liberar tensiones internas. Procrastinación extrema. En algunos casos, posponer tareas importantes hasta que causen problemas significativos pueden interpretarse como un acto inconsciente de auto boicot. Quiero ese ascenso, quiero ganar más dinero, pero sin embargo, te están encargando reportes, te están encargando esto, etcétera, etcétera. Lo estás alargando. Por eso está la frase, tu peor enemigo muchas veces eres o puedes ser tú mismo. Depresión. En el caso de las depresiones más profundas, la desconexión con el mundo, la pérdida de interés en las actividades que algunas veces proporcionaban placer o incluso las ideas de suicidio pueden estar relacionadas con las manifestaciones del instinto del amor. Y de esta manera conocemos esa dualidad que existe en el ser humano, los impulsos de vida y los impulsos de muerte, que están relacionados estrechamente con ejemplos, con situaciones que ya hace más de 100 años aproximadamente se llegó a estudiar por Sigmund Freud. Ahora bien, ¿qué relación hay entre Eros y Thanatos? Freud argumentaba que estos dos impulsos están en constante tensión dentro del ser humano. Mientras que Eros busca construir y mantener la vida, Thanatos, ¿qué crees? Busca todo lo contrario: disolver y destruir, boicotearte. El equilibrio entre ambos es lo que permite que las personas mantengan un estado de funcionamiento más o menos estable. Cuando uno de estos domina, puede llevar a la desintegración física o psicológica del otro y pues por obvias razones de esa estructura psíquica de la personalidad, de ese triángulo que debe de estar completamente con sus lados iguales. Por ejemplo, en una relación amorosa, Eros puede fomentar la conexión y el cuidado mutuo, mientras que Thanatos puede manifestarse en peleas o comportamientos destructivos que amenazan la relación. El éxito de la relación dependerá de cómo se manejen las fuerzas. ¿Cuál va a ser el impulso dominante? ¿Las peleas y los comportamientos destructivos? Entonces la pareja se disuelve, se suprime, se elimina y bye. Se busca conciliar, entenderse, entonces gana finalmente Eros. En el contexto de un trabajo creativo, Eros motiva la producción y creación de una obra, mientras que Thanatos puede aparecer en forma de frustración o de autocrítica destructiva que puede frenar el avance. No, hombre, qué talentos tienes. Mira cómo te está quedando. No, mira, ¿sabes qué van a elegir a aquella persona? No te esfuerces, a ti no te van a elegir. Entonces la persona, nosotros vamos a elegir cuál de los dos caminos. Explotar esa creatividad o quedarnos con esa frustración y con el me hubiera gustado que. Entonces ahí es donde, obviamente, se ve marcada esa dualidad. Ya por último, y en conclusión,
El concepto de Eros y Thanatos es fundamental para entender la complejidad de la naturaleza humana de acuerdo a lo expuesto por Freud. Estos impulsos opuestos no son necesariamente buenos o malos, sino que reflejan esa dualidad de la vida, que es la necesidad de creer, crecer, crear, pero también la inevitabilidad de la decadencia y de la muerte, que sería por parte de Thanatos. Los ejemplos cotidianos van a mostrar cómo estas fuerzas están presentes en nuestras acciones, pensamientos y relaciones de manera constante, de cómo nos dirigimos, cómo nos llegamos a estropear, o cómo vivimos en los excesos, o qué es lo que haces para lograr lo que tanto quieres. Yo por último te dejo esta siguiente frase que por alguna ocasión por ahí escuché. Vacíos somos los deseosos que estamos, de vida o muerte. Y con esto, pues obviamente termino con lo que es el tema de los impulsos de vida y muerte, Eros y Thanatos. Pues bien, no te olvides de dejar alguna pregunta, alguna participación en presente. Y en clase estaríamos debatiendo, compartiendo algunas particularidades que pudiste haber encontrado, detectado o caído en cuenta. Pues bien, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente. Tengas excelente día, tarde o noche.